máximos y mínimos condicionados, extremos condicionados. Habíamos visto la clase pasada el tema de las variables, el método de las variables ligadas, pero lo habíamos hecho para funciones de dos variables independientes. Vamos ahora a tratarlo para tres variables, como sería ese caso. Bueno, entonces los extremos condicionados necesitamos dos cosas, dos elementos, serían la función a extremar, en este caso en la clase pasada hicimos z igual a f de xy, sujeta a una ecuación de condición que era g de xy igual a 0. Entonces, por este método de las variables ligadas, vamos a decir, dada una función, pero ahora la vamos a llamar w, porque es una función de tres variables, va a ser w una función de x, y z. Sujeta a esta función o condicionada a la ecuación g de x y z igual a 0. Entonces esta la llamamos 1 y a esta 2. Entonces, en este caso, el método es muy parecido a lo que vimos para dos variables. Lo que tenemos que hacer acá es, por el método de las variables ligadas, analizar si podemos despejar de acá de la g la variable z. Entonces, si es posible despejar z igual a h de xy en la ecuación de condición 2, entonces podemos reemplazar esa variable z que despejamos ahí en la función w. Entonces nos va a quedar w era igual a f de xy, y acá donde aparezca la z en w, todo donde aparezca la z, lo vamos a cambiar por esta h de xy. De esta manera, la función que era de tres variables, w dependía de tres variables, pasa ahora a depender solamente de dos variables, x e y nomás. Entonces nos va a quedar una función de x e y. Una función de dos variables. Entonces a esta función de dos variables sí sabemos cómo calcularle los extremos. Entonces en esta lo que hacemos es calcular las derivadas primeras en x y en y, las igualamos a 0, formamos el sistema y hallamos los puntos críticos. Es decir, los valores pxy y tales que, reemplazados en las derivadas, hacen que éstas se anulen. ¿Sí? Entonces buscamos los puntos críticos. A veces algunas funciones pueden tener máximo y mínimo. Entonces, luego que encontramos estos puntos críticos, utilizamos las condiciones suficientes para determinar si tengo un máximo o mínimo. Máximo o mínimo, en este caso, condicionado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora para aplicar, digamos, en este caso, un ejemplo de este caso, vamos a hacer un problema. Generalmente en los exámenes pueden tomar problemas. Y hay muchos problemas de este tipo, de máximos y mínimos condicionados. Entonces ahí dice así el problema. Una caja rectangular sin tapa
debe tener un volumen de 500 centímetros cúbicos. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja? ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja para obtener una superficie mínima? Bueno, y en base a los datos del problema tenemos que encontrar, digamos, la función objetivo y la ecuación de condición, es decir, la W, esta, y la G. Entonces acá me dice una caja rectangular, sin tapa. Debe tener un volumen de 500 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo sería el cálculo del volumen de la caja? A ver, si quisiera calcular, claro, el ancho por la longitud por la altura, ¿cierto? Entonces, ese volumen tiene que ser igual a, me dice, 500 centímetros cúbicos. Entonces, vamos a poner entonces el dato que me da, que el volumen tiene que ser igual a X por Y por Z, y esto va a ser igual a los 500 centímetros cúbicos. Vamos a dibujarla acá la caja. Bueno, y entonces vamos a decir, en esta caja tengo la X que va a ser el ancho, la Y que va a ser el largo, y la Z que va a ser la altura. Bueno, ¿cómo sacaría ahora? Tengo que armar la fórmula para la superficie de esta caja. Entonces, por ejemplo, acá, este lado que tengo acá, donde está la X, ¿cómo calculo el área de ese lado? Claro, sería el ancho por el alto. El ancho que es X por el alto que es Z, X por Z. Y como tengo dos tapas, porque está esta tapa y está la que está acá atrás, entonces tendríamos dos tapas. Entonces la superficie S de X y Z sería 2XZ. La primera parte, ¿no? De la superficie de la caja. Ahora tengo que sacar el lado este. Entonces acá sería el largo Y por la altura Z. Esta tapa del costado. Y es igual a la otra tapa. Entonces tengo dos veces la tapa. 2Y por Z. ¿Y qué más me faltaría? ¿Qué me estaría faltando ahora? Sumarle. 2Z y X. Sí, claro, está Profe, bien. tengo una duda. Sí. ¿Pero no tiene la tapa superior? No, no tiene la tapa superior. Es abierta la caja. Entonces no sería I por Z. Y por Z te estaría dando este costado. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, Ya lo no, no. tenemos acá. Sí, Me está. falta Gracias, profe. el fondo, me faltaría, ¿ves? Sí, ahora Y va sí. sin tapa. Entonces, si es el fondo solo, sería el ancho por el largo, X por Y, la superficie de la base. Y va sin tapa, entonces va una sola vez. Entonces, imagínate. Sí, sí, sí. Claro, y te fija un volumen fijado, te prefija, digamos, un determinado volumen que tenga la caja. Con ese volumen predeterminado de los 500 estos, acá se puede jugar con las variables y darles diferentes valores y te va a dar 500. Así que hay infinitas combinaciones acá, para que te dé 500 acá, centímetros cúbicos. Entonces, suponete, acá le puedo dar un centímetro y 500.
en Z, por decir. Algo ilógico, pero puede ser. Las variables pueden sumir y puede cualquier combinación formar el volumen de los 500. Pero el objetivo es que a medida que se arme la caja, tengamos una cantidad de superficie que serían centímetros cuadrados menor de la menor cantidad posible, que cumpla con el objetivo del volumen de 500. Entonces, hay muchas posibilidades, pero hay una sola combinación de x y z que me da la superficie mínima. Entonces, bueno, ya planteamos la función de 3 variables. Vamos ahora a aplicarle el método de las variables ligadas. Entonces, de acá de la condición, esta sería la g de x y z, ¿no? X por y por z menos 500 igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación de condición. La g de x y z igual a 0. De esta, lo que dice el método es que tengo que despejar z, si es posible. Si despejamos z acá, ¿qué me quedaría? Despejado ahí. ¿Sí? 500 dividido x por y. Bueno, y una vez que logramos despejar, si es posible, como acá ha sido posible, lo que hacemos es reemplazar esta z acá. Donde me aparezca la z en la superficie, voy a reemplazar por este despeje. Entonces nos va a quedar, S va a ser igual 2 por x por z, o sea, 500 sobre xy. Más 2 por y por z. Más xy. Bueno, y ahora resolvemos acá, podemos simplificar las x. 2 por 500 son 1000. 1000 dividido y. Más 1000 dividido en x. Más xy. Entonces ven que se transformó la función que tenía 3 variables, x, y, z, a una función de 2 variables, x, y nomás. Esta sería entonces la f de x, y. Entonces, una vez que tenemos ahí, hacemos el método de sacar extremos para 2 variables, calculamos las derivadas parciales. ¿Cómo me quedaría f' de x acá? Más y, sí, está bien. Y la igualamos a 0. La otra hacemos lo mismo. La derivada con y va a ser menos 1000 dividido y cuadrado más x. Ya está, sacamos las derivadas, la igualamos a 0. Y ahora es un sistema que está vinculado porque están relacionadas las x y las y en las dos ecuaciones. Sistema vinculado. Cuando es de este tipo, tengo que despejar una variable en una ecuación y luego reemplazar en la otra. Entonces, despejo la y acá, 1000 sobre x cuadrado. Y luego esto que quedó acá lo voy a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces acá nos va a quedar menos 1000 dividido y al cuadrado. Entonces acá la y vale 1000 sobre x cuadrado. Y esto es y cuadrado. Entonces nos va a quedar al cuadrado. Más x igual a 0. Acá lo acomodamos de vuelta. Pasamos, digamos, elevado al cuadrado, quedaría la cuarta, x a la cuarta. Entonces va a quedar menos x a la cuarta. Y acá podemos simplificar el 1000 este al cuadrado con el 1000 aquel. Nos va a quedar un 1000 abajo. Más x igual a 0. Y acá sacamos un factor común de x. Nos queda menos x cubo sobre 1000 más 1 igual a 0. Entonces de acá una raíz ya sabemos que vale 0, x que vale 0. La otra, bueno, si despejamos acá el paréntesis y lo igualamos a 0, nos queda
menos x cubo dividido 1000 más 1 igual a 0 nos va a dar x2 va a ser igual a la raíz cúbica de 1000. Y eso nos da 10. Ya está, estos son las dos raíces. Son dos raíces reales, porque es de grado 4, es a la cuarta acá, ¿ven? O sea que tiene dos raíces reales y las otras dos deben ser complejas, las que les faltan. Ahora, como el sistema está vinculado o relacionado, entonces, este 0 que me dio acá, ¿dónde lo voy a reemplazar para saber la ordenada? Y donde dice la vinculación, vieron que acá yo despejé en la primera ecuación, y me quedó la y en función de x. Sí, sí. Acá fíjense que en una raíz me dio 0, x0. Y si lo pongo acá me va a quedar 1000 dividido 0, sería infinito. Entonces, nosotros trabajamos siempre con números reales. Si nos quedó infinito la ordenada, entonces ese punto lo inválido, no me sirve. Entonces, con x0 no tengo. Bueno, el otro valor vale 10, el otro raíz que me dio. Entonces, si lo reemplazo acá, me queda 10 al cuadrado, 100. 1000 dividido 100, me queda 10. Entonces, un solo punto crítico tengo, que sería el punto 10, 10. Bueno, y después, ¿se acuerdan que tenemos que sacar el hessiano acá? Entonces, el hessiano se sacaba con las derivadas segunda de x dos veces, acá nos queda, de x dos veces, ¿cuánto quedaría? 1000 sobre x tercera. Pero no sería 1000. ¿Sí? A ver, ¿cuánto sería? Sí, 2000. Sí, 2000 sobre x cubo. Bueno, la cruzada, ¿cuánto vale? 1. Y acá sacamos las dos veces que es en y, bueno, es la igual que la otra, ¿no? O sea, va a ser 2000 sobre y cubo. Bueno, y acá ya no tengo lugar, pero sería este por este, 2000 por 2000. ¿Cuánto es 2000 por 2000? 40.000. No, 400.000. No, a ver, fíjense bien. 4000. Ahí está. 2000 por 2000, entonces nos da 4 millones. Divide x cubo por y cubo. Menos 1. Así nos queda el hessiano. Y ahora lo que hacemos es evaluar el hessiano en el punto crítico. En el 10, 10. Entonces, 10 al cubo, que son 1000. 1000 por 1000, ¿cuánto sería? Serían un Un millón. millón, bro. O sea que me va a dar 3 elecciones. Sí, 3 va a dar. 3 daría. Acá lo que importaba era el signo. Como es positivo, hay un extremo. Hay un mínimo. No, extremo hay. Porque ¿dónde evalúo para saber si tengo mínimo o máximo? En la derivada segunda. Después de que yo sé que haya extremo porque la decisión no quedó positivo, debo evaluar en esta derivada o en la otra y analizar qué pasa. O sea, en el 10, 10 vamos a reemplazar en la derivada segunda, que la derivada segunda xx era 2000 dividido x al cubo. O sea, acá serían 10 al cubo. O sea, 2000 dividido 1000 me da 2. Es positivo. Como es positivo, ¿qué hay? Un
Mínimo. Mínimo. Pero este no sería mínimo relativo, es mínimo condicionado. En el punto de coordenadas x10 y 10, ¿cómo sacaba la coordenada en z? Sí. Entonces nos vamos a volver a la otra hoja. Acá vieron que habíamos despejado la z de la condición. 500 dividido x por y. Entonces acá vamos a sacar la z. Z5. Claro, 10 por 10, 10 por 10, 100. Y 502 dividido 100, 5. Z vale 5. Entonces la respuesta al problema, ¿cuál sería? Para obtener una superficie mínima, sí, la Entonces, caja entonces, profe, diríamos que una caja de 10 por 10 por 5 de alto. exactamente, sí, debe tener 10 centímetros de ancho, X, debe tener 10 centímetros de largo, y, y debe tener 5 centímetros de altura, Z. Profe, ¿y cómo puedo hacer yo para saber si eso es verdadero, digamos? O sea, si no 9 por 9 por 7 no es menor, si no es mínimo. Bueno, acá lo que hacemos es verificarlo reemplazando para saber, estos son los valores que me pide para obtener una superficie mínima. Entonces tendríamos que reemplazar en la... O sea, primero que nada, el volumen de x por z. Vamos a comprobar que verifique eso. 10 centímetros por 10 centímetros por 5 centímetros me da los 500, ¿no es cierto? Sí. Eso me está cumpliendo. Y después tengo que verificar en la superficie. Eh, en la S de X y Z había que sacar el número. Ahí, ¿cuánto sería? Bueno, de 10, 10, 5. Tendría que reemplazar, era 2 por X por Z. 2 por X por Z más 2 por Y por Z más X por Y era, o sea, 10 por 10. ¿Ven que son centímetros por centímetro? Van a ser centímetros cuadrados. ¿Cuánto da esto ahí? 2 por 10, 20, 5, serían 100. 300, profe. 300, sí. Nos estaría dando entonces una superficie mínima de 300 centímetros cuadrados. Este sería el valor de la superficie mínima. Este es el mejor de los casos, por eso ya el problema con las derivadas hemos resuelto eso. Ya no. Tenemos que estar confiados de que ese va a ser la superficie mínima, porque el problema ya lo resuelve con las derivadas que hemos hecho, con la metodología. Ahora supónganse que elegimos cualquier combinación, otras combinación que quieramos probar, cualquiera. Pongámosle que, bueno, que vale 1 centímetro y 500 centímetros de altura. Una caja media extraña, pero bueno, podría ser. Si tengo que 1 centímetro, ahí vale 1 centímetro, y la Z vale 500 centímetros. Una caja media rara, pero bueno, puede ser. Sí, media rara la caja. Probamos, vamos a verificar que cumple, porque fíjense, el volumen es 1 centímetro por 1 centímetro por 500 centímetros y me va a dar los 500 centímetros cúbicos. Si multiplico todo eso. Y la superficie, pero la superficie no va a ser mínima, ese es el tema. Si probamos S de 1, 1, 500, ¿qué nos va a dar? A ver, verifiquemos. Era 2 por X por Z.
sea que 2 por 1 por 500. Más. Y el otro era 2 por I por Z. 2 por 1 por 500. Más X por Y, o sea, más 1 por 1. ¿Cuánto me estaría dando acá? 500 por 2, 1000. Más 1000, 2001. Centímetros cuadrados. Fíjense, hemos conseguido nosotros con los valores que sacamos del extremo 300 centímetros cuadrados de superficie mínima. Y acá nada que ver, 2001 centímetros cuadrados de superficie mucho más grande. Entonces uno podría jugar con los valores de las variables acá. Darle más, menos a una y a otra, y que me dé los 500 acá. Pero entre todas las combinaciones posibles, todas van a superar los 300 centímetros cuadrados. Y la mejor combinación va a ser esa, cuando x valga 10, y valga 10 y la z 5. Cuando tengo la superficie mínima. Sí. Bueno, este modelo, cada problema se plantea cuando ya sea máximo o mínimo, ¿no? Claro, sí, sería el mismo procedimiento y vas a obtener, en vez de ser acá la derivada positiva, te va a tener una derivada negativa, la derivada segunda, en el punto, entonces ahí va a estar el máximo. Una más, profe. Y bueno, lo otro en el gráfico, y bueno, se puede graficar a escala, digamos. 10 por 10 y 5 son los 500 centímetros, ¿no? Uy. ¿Cuántas llevo escribiendo? Llevo una hoja y media, llevo escribiendo. Ahí terminamos un problema. Bueno, y terminamos ya con el método este de las variables ligadas. Ahora vamos a ver el otro método, que es el método, el método de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, este caso es un método más general, el de multiplicadores de Lagrange. Dice que dada la función z, con su correspondiente o sujeta a su ecuación de condición, g de xy igual a 0, dadas estas dos, digamos, funciones, lo que tengo que hacer es armar lo que se llama la función auxiliar de Lagrange. Esto se forma una f de xy lambda va a ser igual a la función objetivo f de xy, sería z igual a f de xy, más lambda por la ecuación de condición g de xy. Así formo esta nueva función de Lagrange, que fíjense, como variable tiene la x, la y y la lambda. Lambda se lo llama multiplicador de Lagrange. Es un escalar que me sirve para encontrar los extremos. Nada más que para eso. Es un auxiliar. Ahora sacamos entonces la condición necesaria, sería sacar las derivadas primeras e igualarlas a 0. F'X, F'Y, y la otra sería F' lambda. Un sistema ahora que tiene tres ecuaciones con tres incógnitas, X, Y y lambda. Entonces acá se obtienen los puntos críticos. Que anulan el sistema serían los valores X, Y y lambda Y. Puede haber varios puntos críticos que anulan el sistema. Bueno, y luego, una vez que encontramos los valores de puntos críticos, tenemos que reemplazar estos puntos críticos en algún lado para saber que hay máximo o mínimo. Entonces,
tenemos las condiciones suficientes. Que en este caso son dos. Puedo elegir la que ustedes quieran, elijan. Una sería el diferencial segundo. Si el diferencial segundo de la función me da en ese punto crítico negativo, tengo un máximo condicionado. Si la diferencial segunda de la función me da en el punto positivo, tengo mínimo. Profe, y si me da 0, tengo un punto de inflexión. No, no va a dar cero, siempre o da negativo o positivo. Nunca va a dar Bien. cero. Y acá damos las coordenadas completas del ya sea del máximo o del mínimo. Fíjense que yo les dije, el lambda este que está acá es un valor auxiliar. Me va a ser útil, digamos, para que yo llegue a la diferencial y determine que el signo sea o negativo o positivo. Nada más, ya ahí termina su función, digamos, su utilidad. Después, si yo quiero saber la coordenada del máximo, voy a tener que reemplazar la x y la y en la función original, o sea, en la z de acá arriba. Entonces va a tener el punto máximo, xy y zi. Y lo mismo con el otro. Esta es una forma, ¿no?, de sacar si hay en el punto máximo o mínimo. La otra forma es mediante lo que se llama el hessiano erlado. Otro hessiano, no es el que vimos antes. Este, para diferenciarlo del otro, se pone h con una barra arriba. Orlado. Hessiano orlado se llama. Este, a diferencia del otro que habíamos visto, era de 2 por 2. Este de 3 por 3. La primera que va acá es la derivada segunda, xx. Después va la segunda xy, y después va la derivada de la ecuación de condición. Acá va la ix, la y acá va la otra derivada de la ecuación de condición, g'. Acá va la g', g', y acá va un 0, siempre va un 0. Entonces, si este hessiano evalúa el punto crítico en ese hessiano, me da positivo, tengo máximo. Y si el hessiano evalúa... ¿Sería al revés del diferencial, profe? Exacto, es al revés del diferencial, sí. Bueno, y si el hessiano orlado en el punto es negativo, tengo mínimo condicionado. Ahí tenemos entonces las condiciones para encontrar extremos condicionados mediante multiplicadores de Lagrange. Bueno, vamos a ver, hacer un ejemplo. Vamos a tener z igual a así me tengo, viene la función objetivo y esta es la ecuación de condición. Ahora Eso sería formamos, G. claro, esta sería G. Formamos la función de Lagrange, la función auxiliar f de x y lambda.
¿A qué va a ser igual esta? A ver, díganme ustedes. ¿Qué le pongo ahí? Sí, más lambda por la G. Acuérdense que esta G siempre tiene que estar igualada a 0. Así, si no estuviera igualada a 0, la igualan a 0. Acá ya está igualada a 0. Entonces, x más 2y menos 24. Ahí armé la función de Lagrange. Le sacamos entonces las derivadas primeras, f'. Nos quedaría 10x menos y. Acá tengo la x con lambda. X derivado 1, o sea que nos queda lambda. Con y nos queda 12y menos x. Acá tengo 2i en esta parte. 2i por lambda, entonces nos queda 2 lambda. Y f' lambda, derivo con respecto de lambda, ¿y qué me queda? A ver. Si derivo X más lambda, 2y menos 24. vuelve a quedar la ecuación de condición. Entonces, ahora tenemos que resolver y encontrar el valor de x, el valor de y, el valor de lambda, que haga que todo se haga 0. Para esto es conveniente siempre despejar lambda. Despejo lambda en la primera. Me quedaría y menos 10x. Lambda en la segunda. Queda x menos 12y dividido todo por 2. Bueno, yo despejé la lambda en la primera y en la segunda, y luego lambda igual a lambda. Se igualan todas estas dos lambda que despejé. Y menos 10x me va a quedar igual a x menos 12y sobre 2. Acá lo que hacemos es pasamos el 2 que está acá dividiendo, lo vamos a pasar allá multiplicando. Entonces me queda 2y menos 20x Sí, si te resulta más fácil usar alguna matriz, no hay problema. Usar una matriz, la resuelve con el álgebra, reducir la matriz, te da la solución, bárbaro. A mí me parece más fácil así, despejar lambda en una, lambda en otra, igual a lambda y es más rápido. Bueno, ¿ya acá qué hago? Este menos 12y lo paso para el otro lado, quedan 12y. 12 y 2 son 14y. Luego este menos 20 lo paso para el otro lado y nos quedan 21x. Y ahora Profe, ¿y no me despejo, conviene pasar y despeja y o despeja X ahora? paso el 14 para allá porque quiero saber y en función de x cuánto vale. Y me va a quedar y igual a 21 sobre 14. Como son múltiplos de 7, entonces serían 3 medios, ¿no es cierto? Me quedaría al final que y es igual a 3 medios de x. Bueno, entonces, esto que me quedó acá, la y relacionada con la x, lo que voy a hacer ahora es en la última ecuación que no había tocado, voy a cambiar la y en función de x. Y ya está. Entonces me queda x más 2 por y menos 24 igual a 0. Entonces acá el 2 se va con el 2, nos queda 3x más x son 4x. Entonces, si lo pasamos a este menos 24 para allá como más 24, tengo 4x. 24 dividido 4 nos va a dar ¿cuánto x? 6. 6. X igual a 6.
Tengo en este caso un solo punto crítico, a veces puedo tener más, pero tengo uno solo ahora, x6. Si x vale 6, ¿cuánto vale y? Bueno, 9. acá está, ¿no? Claro, 6 dividido 2, 3 por 3, 9. Ahí está. Y a su vez, x e y, y nos faltaría saber cuánto vale lambda. Entonces nos venimos en alguna de estas dos y determinamos el valor de lambda. Acá y dijimos que vale 9. 9 menos 10 por x vale 6. Serían 9 menos 60, nos da ¿cuánto? Menos 51. Sí, nos estaría dando menos 51. Ahí está. Este sería entonces el punto crítico. X6 y 9 y lambda menos 51. Ahora, bueno, vamos a hacerlo por las dos condiciones suficientes para que veamos que las dos son válidas. Vamos a utilizar primero la diferencial segunda. Para la diferencial segunda me hace falta la derivada segunda de x dos veces. ¿Cuánto vale acá? 10. 10. Bien. ¿La cruzada cuánto vale? Menos 1. Y 2 veces ni vale 12, ¿cierto? Entonces vamos, a ver, reemplazamos ahí a ver qué pasa. Acá van a ver que tengo un problema. La diferencial segunda de f. La derivada segunda dijimos que vale, bueno, voy a poner acá cómo va. F segunda por la diferencial de x al cuadrado más 2 veces la cruzada más la derivada segunda en y 2 veces de y cuadrado. Dijimos que valía 10, que la cruzada ¿cuánto valía? 1 dijimos. Menos 1, profe. Ah, menos 1, sí, sí, menos 1. 2 por menos 1 más la segunda valía 12, la otra la ni 2 veces. Bueno, nos queda así. Vamos, entonces, una vez que está armado, se evalúa el punto crítico acá, que sería, dijimos que era x6 y 9 y lambda menos Menos 51. 51. A veces, depende del ejercicio que tengamos, cuando hacemos estas derivadas, nos queda algo con x, algo con y o algo con lambda. Entonces, el punto que tenemos acá, que es el x y lambda, yo reemplazo el valor de x o el valor de y o el valor de lambda, si aparece después en las derivadas, ¿vieron? Pero acá, cuando derivé, me quedaron directamente números, entonces no tengo nada para evaluar, me queda tal cual está. Más, 2 por menos 1 me queda menos. Menos 2 de x de y. Ahora fíjense, ¿cómo es el tema esto de los diferenciales? Nosotros tenemos que saber el signo que toma la diferencial. Entonces, este diferencial de x y este diferencial de y es como que fueran variables. Son variables que pueden tomar números positivos o negativos. En cambio, cuando están elevados al cuadrado, como dx cuadrado o dy cuadrado, ahí sabemos que van a ser positivos, porque no importa todo número negativo, el cuadrado es positivo. Pero el problema lo tengo con este que me está restando, menos 2 de x de y. Entonces este me hace un lío. Si no estuviera, sería bárbaro. Pero como está, me está molestando porque no sé. No sabemos si acá al final va a quedar positivo o negativo. ¿Se entiende? Tenemos una duda acá. Nos plantea un problema. No está directo. Bueno, en estos casos,
casos especiales, como estos, para poder determinar el signo, porque acá tengo más y menos, lo que tenemos que hacer es calcular la diferencial de la ecuación de condición. Vamos a poner acá la condición. ¿Cómo era la condición? Era x más 2y menos 24. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta es la g de xy igual a 0. Lo que voy a hacer es calcularle a esta función implícita, le tengo que calcular su diferencial total de primer orden. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Por diferencial de x. Más. Le calculo la diferencial de la derivada con y. Me queda 2y derivado, 2. 2 por dy. La derivada constante es 0 porque no va. Y como la función está igualada a 0, la diferencial de primer orden se iguala a 0. O sea que esto sería, lo que hice acá sería la diferencial de g. ¿Se entiende? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a establecer la relación que tiene la diferencial de y en función de la diferencial de x. Diferencial de y va a ser igual sería acá, este pasaría para allá como menos de x y pasa el 2. O sea que sería menos de x dividido 2. Encontré esta vinculación. Relación de los diferenciales. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer ahora es reemplazar acá en donde quede, donde está la diferencial de y, la voy a cambiar por menos de x sobre 2. Y ahí va a quedar resuelto el problema. Entonces ponemos, a ver, en el punto 6, 9, menos 51, igual a 10 por dx cuadrado, menos 2 por dx por dy, pero dy vale menos dx sobre 2, que es más 12, dy, que sería menos dx dividido 2 cuadrado. Bueno, ya acá que me quedo, el 2 se va con el 2, entonces me quedo 10, menos por menos nos queda más 1. Fíjense, dx por dx me queda dx cuadrado, y este también es dx cuadrado, entonces los voy sumando acá, 10 más 1, más, acá me quedo menos dx al cuadrado, queda positivo, dx cuadrado, entonces queda como el otro. Y 2 al cuadrado queda 4, 2 se dio 4, 3. Entonces nos va a dar 14 dx cuadrado. Entonces, para todo diferencial de x, para todo, ya sea negativo o positivo, ¿qué va a pasar con el signo? Se va a hacer positivo siempre. Exacto. Se verifica que el D2F va a ser siempre positivo. ¿Y si es positivo, qué había? Había un mínimo. Sí, había un mínimo. Damos las coordenadas del mínimo, ¿cómo se harían acá? Serían x que vale 6, y que vale 9, y tendríamos que reemplazar eso al principio, ¿no? En la función z. Ah, cierto que había que reemplazar la función original. Sí, entonces acá sería reemplazar la x vale 6, 6 al cuadrado por 5, 9 al cuadrado por 6, menos, 6 por 9. Y ahí nos va a dar el valor de z. En este caso serían 612.
Bueno, o sea que este número que nos quedó de lambda acá, x y lambda era esto, ¿se acuerdan? Lambda menos 51. Es solo para determinar el signo, nada más, para saber si es máximo o mínimo, el auxiliar. Acá yo pongo el valor de z, las coordenadas del máximo o del mínimo, caso mínimo. Bueno, ahora vamos a hacer el otro método, así ustedes dicen, bueno, ¿qué les gusta más? Si les gusta aplicar la diferencial segunda o el lesión Orlado. Vamos a hacer la otra condición. La conclusión va a ser la misma, o sea, vamos a llegar a mínimo. Pero quiero que lo vean y ustedes elijan después cuál les gusta, si les gusta aplicar el Orlado o ese, o Parece el más lesión. sencillo lo hablaba, por lo que se Sí, ve. sí, parece más accesible. H de x y lambda va a ser igual. Acá era, en la primera de la esquina era f segunda de x dos veces, que eso nos valía 10. Acá era la cruzada que dijimos que valía menos 1, puede ser, sí, menos 1, ¿no? Sí, menos uno. Acá va la cruzada, y acá las 2 veces en y que dijimos que valía 12. Después acá va la g'(x), que es la derivada de la condición. Acá le habíamos hecho la derivada de la condición valía 1, g'(x), g'(y) valía 2. Entonces tengo g'(x) vale 1, la otra vale 2, acá va g'(x), g'(y), y acá siempre va un 0 en la punta. Bueno, es un determinante de 3 por 3, nos conviene resolver por donde tengo la fila del 0, por este de acá abajo, por los cofactores. Entonces, el primer elemento que tengo es este 1 que está acá. El 1 va multiplicado por este determinante de 2 por 2. 1 por el determinante que sería menos 1, 1 y 12, 2. El que sigue, que es el número que está acá, 2 de la fila 3, estoy en fila 3, columna 2. 3 y 2 me da 5. O sea que es impar, entonces este es negativo, menos 2. Por la determinante acá se suprime la columna y la fila. Sería 10 uno menos uno 2. Eso. Bueno, entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 1 por 2 nos queda menos 2. 12 por 1, 12 menos 12. Y menos 2 por 10 por 2, 20, 20 más uno. más 1. Y acá me queda menos 14. 2 por 1, de 21 por 2 son 42. Menos 56 nos da. Fíjense que también decía, ¿no? Porque a veces las derivadas, cuando derivamos la derivada segunda, nos queda una x o una y o una lambda. Acá dio la casualidad que queda todo número, ¿ven? Entonces al final es un número, y vamos a evaluar el punto, y ya va a determinar, ese número me va a determinar si es máximo o mínimo. En el punto dijimos de coordenadas x6 y 9, y lambda vale menos 51. Va a ser igual, no tengo ya para reemplazar x y lambda, entonces queda eso nomás, menos 56. Me quedó negativo, entonces ¿qué hay? Si es negativo a los lados. Un mínimo también. Sí, un mínimo. Es más fácil, ¿no? El orlado. Es mucho más corto para mí. Sí. 6, 9 y dijimos era 602. Bueno, ahí tienen las dos opciones. Ustedes eligen cuál les conviene, cuál les parece más sencilla. Y bueno, sería la condición suficiente para determinar qué hay, ¿no? En este caso, mínimo condicionado. Bueno, ahora les voy a dejar como tarea, porque yo veo que esto lo toman mucho en los exámenes de los prácticos, así que les voy a dejar un problema. A ver si ustedes lo pueden resolver. Dice, hallar la distancia mínima
y máxima desde la curva x menos 4 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado menos 4 igual a 0. Esa sería la curva hasta el origen de coordenadas. Bueno, fíjense el problema. Me dice halla la distancia mínima y máxima desde la curva y me dice cuál es la curva, está igualada a 0, hasta el origen de coordenadas. ¿Cómo hago para saber la distancia entre dos puntos, digamos, en el plano? ¿Qué aplico? Por Pitágoras, sí, Gastón, por Pitágoras tendríamos que, vamos a llamarle z a la distancia. Sería la raíz cuadrada de la diferencia que hay entre los dos puntos que yo quiera sacar la distancia. Uno sería un x menos el valor de abscisa del otro punto, que en este caso, como es el origen de coordenadas, el 0, 0 va a ser entonces x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Entonces, en definitiva, nos queda que z es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esa sería entonces la función distancia. Desde el origen de coordenadas hasta un punto xy que pertenece a la curva. Entonces ahí van a encontrar el máximo, la distancia máxima de la curva y la distancia mínima, cuando se aproxima al origen de coordenadas. Entonces hay que encontrar esos extremos, que son extremos condicionados. Bueno, queda planteado y propuesto el problema, después ustedes lo intenten resolver. Bueno. Vamos a ver la generalización del método de los multiplicadores de Lagrange. Dada una función de n variables, vamos a tener una W, una f de x sub 1, x sub 2, x sub n, se pueden tener hasta n menos 1 ecuaciones de condición. O sea que podemos hacerlo para varias variables, digamos. Entonces tendríamos, por ejemplo, tenemos W, que es f de x, y z. ¿Cuántas ecuaciones de condición puedo llegar a tener? 2. O sea que esta podría tener, si quisiera, dos condiciones. Podría estar sujeta a dos restricciones. G1 de x y z y G2. Por lo tanto, si tuviera que armar después la función auxiliar de Lagrange, va a ser f de x y z, y voy a tener tantos multiplicadores de Lagrange como ecuaciones de condición tenga. Voy a tener que tener dos multiplicadores acá, lambda 1 y lambda 2. Esto va a ser igual a f de x y z más lambda 1 por G1 más lambda 2 por G2.
Bueno, ya así podríamos generalizar n igual a 3, claro, porque n, fíjate, la cantidad de variables, ¿no?, que tengo acá. Son 3. Y la cantidad máxima que pueda tener de condiciones son n-1, o sea, 2, digamos. Máximo, digamos, cantidad, digamos. Bueno, como hemos visto, ya hemos resuelto el problema ese que hicimos antes, que tenía una sola ecuación de condición. Esa es la del volumen, que tenía una sola. Bueno, se puede venir con una, con dos. Bueno, la cuestión es que es así, a medida que uno se le va agregando ecuaciones de condición y más variables, se van sumando acá más términos. Y las derivadas, obviamente, ¿cuántas derivadas voy a tener acá para este caso? 5. 5, ¿ven? 5 ecuaciones todas igualadas a 0 y un sistema de 5 por 5. Y se va complicando a medida que le vamos metiendo más variables. Bueno, ahora vamos a ver funciones vectoriales. Bueno, habíamos dicho que una función vectorial f aplicaba desde el dominio eran los números reales y tenía como imagen un vector de n componentes del espacio de dimensión n, tal que f era igual f de t a f1 de t, f2 de t, fn de t. Bueno, así podemos definir una función vectorial donde decimos que eh, f1 de t, f2 de t, fn de t son funciones escalares componentes del vector. A su vez, podemos, digamos, vamos a utilizar mucho lo que son las funciones vectoriales, que son de 2 componentes o de 3 componentes. Entonces, en R2 vamos a tener una R de t que va a ser igual a F1 de t, solamente 2 componentes. F2 de t, donde podemos decir que la primer componente, la primera función escalar componente, la puedo llamar x. Y a la segunda componente la puedo llamar y. Entonces, estas son, o se llaman, ecuaciones paramétricas. A t se lo llama parámetro. Y una función vectorial de 2 componentes nos dibuja una curva plana en el plano. Esta función vectorial siempre viene acompañada como dato para poder dibujarla. ¿Qué valores del parámetro vamos a utilizar como dominio, digamos, para dibujarla? Entonces, se acompaña a su vez de los valores del parámetro que van entre cierto valor t0 y t1. Bueno, y lo que dibuja la curva, la de 2 componentes, dibuja una curva plana, en el plano. Y, bueno, podemos poner un ejemplo.
dada esta función vectorial r de t, que tiene componentes t cubo, dibujarla para el parámetro que va de -1 a 1. Entonces acá podemos hacer una tabla con valores para sacar algunos puntos de la curva. Si t vale -1, ¿cuánto vale el vector? -1, 3. -1, 1. -1, -1, ¿no es? Sí. Si el parámetro vale 0, nos va a quedar 0, 0. Y si el parámetro vale 1, nos queda 1. Ven que para cada valor de t nos da como imagen un vector. Entonces dibujamos acá. Cuando vale 1, vale 1. 0, 0. Y -1, -1. Bueno, entonces esta la curva va a pasar por ahí. Esta sería la r de t. Bueno, nosotros en realidad, digamos, el dibujo nuestro empezaría en el lugar tanto hasta el lugar tanto, ¿no? Eso, bueno, tiene una dirección justamente la curva. Vamos a empezar ese tema, justamente. Esta no hay idea, porque nos manejamos rigurosamente lo que nos diga el parámetro, va de t de -1 a 1. Entonces va a terminar acá, va a empezar acá. Acá empieza la curva. T igual a -1. Y termina acá, en t igual a 1. Entonces, es muy utilizada esta función vectorial en física porque puedo, a partir de donde comienza la curva, decir, bueno, tengo una partícula que se va desplazando a través de esa curva, va siguiendo la trayectoria, ¿no es cierto?, que me dice, ¿no? Desde el comienzo hasta, recorriendo hasta el final. Empieza y donde termina. Bueno, esa sería la ventaja, ¿no? Y saber que puedo, digamos, cortar la gráfica, desde dónde hasta dónde, a través del parámetro. Bueno, ahí tengo entonces un ejemplo de una curva plana en el plano. Cada valor de t me va generando un vector y ese vector es un punto del plano. Bueno, ese sería en R2. Y si tenemos en R3, tendríamos una R de t que tiene 3 componentes. Donde acá podemos llamar las ecuaciones paramétricas x igual a f1 de t, y igual a f2 de t, y z igual a f3 de t. Estas serían las ecuaciones paramétricas. Profe, y ahí me daría una curva alargada en el espacio. Exactamente, el dibujo es una curva alabeada en el espacio. Bueno, entonces en el espacio vamos generando para cada valor, digamos, del parámetro t, se va dibujando un punto, y esa sucesión de puntos juntando, digamos, si le vamos uniendo todos esos puntitos, se va generando la curva. Bueno, entonces, hay diferentes tipos de curvas, ¿no? Hay una, por ejemplo, que tiene la forma de una espiral, se llama hélice, y es una curva que se va enroscando alrededor de un cilindro, subiendo en Z.
La Supónganse de que los fuera un tornillos, dice usted, profe. claro, en el dominio, supónganse que fuera un círculo de radio 3, pongámosle. Un círculo de radio 3, eso en el espacio sería un cilindro de radio 3. Entonces, enroscándose en el cilindro, tac, 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 se va enroscando y genera una curva. Se llama hélice ese tipo de curva. Ahora, bueno, en el otro curso vimos otra curva que me gustó mucho, que estaba muy interesante. Se las voy a mostrar a usted. Le voy a dar la ecuación para que si ustedes la quieren la pueden dibujar. Por ejemplo, R de t va a ser igual a... Es un vector que tiene tres componentes y son cada una de estas componentes son funciones escalares. La primer componente es 4 más seno de 20t por coseno de t, coma. Ahí termina la primera función escalar, la f1 de t. La segunda función escalar, muy parecida, 4 más seno de 20t por, en vez acá es por coseno de t y en esta es por seno de t, coma. Y la tercer componente o tercer función escalar es coseno de 20t. Ahí tenemos entonces una función escalar de tres componentes. El dibujo de esta curva una curva alabeada con forma de resorte circular. Bueno, entonces la vamos a ver en el GeoGebra, cómo la dibujaría. Vamos a ver. Bueno, fíjense, esa que ya está puesta ahí es una curva plana, que esa tiene dos componentes nomás. Tiene una forma medio rara también. ¿Está? Obviamente en el plano 0x, porque tiene dos componentes. Y no es esa, sino es la otra. Acá abajo. ¿Ven? Ahí está dibujada. Tiene la forma, esa curva, de un resorte, ¿no? Circular. En el espacio está la curva ya esa. Pasa el z para arriba y el z para abajo. Bueno, entonces ese sería un ejemplo de curva. Y la otra, ya que la tengo acá, se las muestro. La otra, la que decíamos de la hélice. A ver, acá. Tengo acá. Aquí está. CNT, CODT. Ahí está faltando. Ahí está. Perfecto. Esta es la otra, ¿ven? Esa que está ahí se llama hélice. Y se va enroscando la curva alrededor de un cilindro, en este caso, a ver de qué radio sería. De radio 1 es. Un cilindro de radio 1. Si quiero hacer que el radio sea más ancho, le vamos a poner ahí, por ejemplo, vamos a cambiar, le vamos a poner así, que sea de radio 3, el ancho. 3 seno de t y 3 coseno de t. Entonces, ahí le va a ser más ancho al resorte ese, digamos, ¿ven? Y ahí, digamos, el mismo espiral de la hélice, nada más que se enrosca en un cilindro de radio 3. Arriba se vería como un cilindro, miren, fíjense, es un círculo, ¿no? De arriba, estoy en Z parado arriba. Un círculo de radio 3. Y la curva obviamente se va enroscando en el cilindro ese.
Bueno, Profe, ¿y por qué la anterior que mostró es como que no tiene ni principio ni fin y esta, bueno, pareciera que tiene principio y fin? y bueno, en el otro curso también me preguntaron el tema de cómo se haría ahí. Eh, Esto se va generando a medida que nosotros le vamos dando valores al parámetro. Entonces, en la otra teníamos que darle un valor al parámetro para decir que me dibuje la curva en qué zona o desde dónde hasta dónde. En realidad ahí fui probándolo, por ejemplo. Le di primero, acá ven que está dibujada la que hicimos el resorte entre menos pi y pi. Primero fui probando, entonces yo acá le puse t, a ver si lo puedo cambiar, de -1 a 1. Vamos a poner de -1 hasta 1. Eh, Ahí le puse de -1 hasta 1, nada más que no lo estoy visualizando. Ahora vamos a visualizar. Fíjense, ahí la puse, ¿ven? La misma esa del resorte, le di valor de t de -1 a 1. Me dibujó un pedacito nada más del resorte, quedó cortada ahí. Después Ah, bien, bien, profe. le di de -2 a 2 y empezó a cubrir más. Y ya me di cuenta, ¿y saben por qué me di cuenta que era entre menos pi y pi? Bueno, porque es una trigonométrica con seno y coseno, entonces digo, debe ser que va de menos pi a pi. Entonces ahí le cambié al parámetro para que vaya de menos pi a pi. Entonces ahí sí dibujo todo el contorno, lleno, ya cerrado, digamos. Menos pi a pi, y ahí ya me lo cambio. ¿Eh? Ahí ya aparece toda. Bueno, Ah, perfecto, profe. Gracias, perdón que lo joda. bueno. Entonces ahí tenemos, digamos, de esta forma, también con este tipo de función vectorial, puedo dibujar curvas que a lo mejor no podía ver ese tipo de curvas en el plano, ¿no? No estábamos acostumbrados a ver ese tipo de curvas. En el espacio tenemos infinitas posibilidades de dibujar curvas. Bueno, entonces eso sería en R3. Bueno, ahora fíjense, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos ahora? Hemos visto ya de los campos escalares. En cuanto a lo que es la función vectorial, tendría que analizar lo mismo que hemos visto para lo otro, o sea, lo que es, por ejemplo, el dominio de una función vectorial. Este se obtiene eh, mediante la intersección de los dominios de las funciones componentes. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si tengo una R de t que va a ser igual a t más 1, logaritmo de t menos 1, y t cuadrado. Entonces, para sacarle el dominio que tiene esta función vectorial, tengo que analizar el dominio de cada una de ellas, de las componentes, digamos. T más 1, ¿qué dominio tendré? Esa polinómica. No todos los reales, todos, el menos 1 también. En la segunda, claro, en la segunda componente tengo el logaritmo. ¿Ya acá cómo se haría? Todos los reales menos uno, no supone, porque el Todos los logaritmo de reales cero. menos uno. Acá fíjense, este tendría que ser el logaritmo, el dominio serían los t mayores que... Sí, exactamente, ahí, Gastón. Sería el argumento que sería t menos 1, tiene que ser mayor a 0, porque el logaritmo solo existe para mayores que 0. Entonces t menos 1 mayores que 0 implicaría que son los t mayores a 1. Y en la última son todos los reales. Entonces para el dominio sería en la que se cumplen simultáneamente los tres dominios, la intersección. Entonces me quedaría en qué cosa, como dominio de R de t. T tal que t pertenece a los reales y serían, para donde se cumplirían las tres juntas, los t mayores que 1. Es mayor que uno, nada más. Nada más, claro. De 1 en adelante. Bueno, entonces así definimos el dominio.
Después el límite de una función vectorial eh, vamos a decir, una función vectorial admite límite finito en un valor t igual a t sub 0, pongámosle, sí, solo sí, cada una de las funciones componentes admite el límite para t igual a t sub 0. Por ejemplo, ya hacemos el límite para t que tiende, bueno, es que sería t que tiende a t sub 0 de r de t, sería tomar límite en cada una de las componentes, ¿no? En f1 de t, en f2 de t, y límite en la última, f3 de t si tuviera tres componentes. En todas debería tener un límite finito, ¿no es cierto? Y ahí sí tendría el límite de la función. Por ejemplo, acá en esta, la que tenemos acá, como ejemplo. Si yo tomo el límite para t que tiende a 2, voy a tener límite ahí. Por ejemplo, el límite de t que tiende a 2, de r de t. Acá sería tomar límite de t que tiende a 2, de la primera función escalar que acá era t más 1. Límite de t que tiende a 2 de la segunda que era el logaritmo de t menos 1. Y límite de t que tiende a 2 de la última que era t cuadrado. Esto me va a quedar que va a ser 2 más 1, me queda 3 en la primer componente. Cuando t tiende a 2 me queda 2. ¿Cuánto me queda? 0. 0. Y la última nos quedaría 4. 4. Siempre el resultado de aplicar límite nos va a quedar como resultado un vector, 3, 0, 4. Y así, ¿no? El tema es que si yo tomo el límite y, por ejemplo, en una de las componentes me queda infinito, pongámosle, entonces no estaría definido el límite. El límite siempre me tiene que dar un número de cada una de las funciones componentes. La continuidad, tendríamos que decir, podríamos decir que la función y el límite deben ser iguales, finitos e iguales, ¿no? Para la continua, funciones vectoriales, sí entrarían en el primer parcial. Entonces, para un valor t igual a t sub 0, la función y el límite deben ser finitos iguales para t igual a t sub 0, en cada una de las funciones componentes. Eso en cuanto a la continuidad. Y en el caso de las derivadas, también, para que sea derivable, si tenemos una función r de t, f1 de t,
f2 de t y f3 de t. La derivada sería la derivada r' de t de cada una de las componentes. f'2 y f'3. Derivada segunda sería la derivada segunda de cada una de las componentes. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la física, ¿dónde podríamos utilizar esto? Por ejemplo, podríamos utilizar esta r de t, que es la función vectorial, como decíamos, podría ser para describir el movimiento de una partícula sobre la curva. Ya que sabemos dónde empieza y dónde termina la curva. Si yo le saco la derivada primera, ¿qué me estaría dando? ¿O qué información me podría dar la derivada primera? En cada punto de la curva. La velocidad. Así es, entonces tendríamos con esta, tendríamos la velocidad que lleva la partícula en cada punto de la curva. Y la derivada segunda, ¿qué me estaría dando? La Información. aceleración. La aceleración. Así es. Es decir, los cambios de velocidad. Bueno, ahí tendríamos entonces algunas posibilidades, digamos. Podríamos hacer un ejemplo. Tenemos r de t, que vale t cuadrado raíz de t y t cubo menos t. Si le sacamos r' de t, ¿cuánto nos estaría dando acá? Dos p. Bien. Y la derivada segunda, ¿cuánto nos estaría dando acá? 2. Este lo podríamos hacer acá con un cálculo auxiliar. Este sería un medio t a la menos un medio. Baja el menos un medio, sería menos un cuarto. T a la menos medio menos 1 son t a la menos 3 medios. Entonces, quedaría menos un cuarto de t a la 3 medios. Que la puedo dejar como raíz cuadrada de t cubo. Y acá serían 6t. Así sería la derivada segunda. Bueno, un ejemplo de una derivada. Y lo último, finalmente, podríamos también calcular la integral definida. Entonces, la integral definida entre dos valores del parámetro, t1, t2, de la función r de t de t, va a ser igual a la integral definida de cada una de las funciones componentes.
entre T1 y T2. La primera componente, F1 de T. Coma, la segunda componente, F2 de T. Y la tercera componente, bueno, entonces esa sería la forma de aplicar la integración definida en una función vectorial. Siempre y cuando, bueno, las funciones sean integrales. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. La integral entre 1 y 4 de R de T de T. El ejemplo que hicimos antes sería la integral entre 1 y 4 de la primera componente era T cuadrado de T, coma. La otra era raíz de T. Y la tercera era T cubo menos T. Entonces esto va a ser igual a... la primera, ¿cómo me quedaría después de integrar? T cuadrado. Después de integrar, T cuadrado quedaría como T cubo sobre 3, ¿no? Valuado entre 1 y 4. Coma. La integral esta, ¿cómo me quedaría? La de raíz de T. De T. Esto sería T a la 1 medio. No, logaritmo, no. Cuando es 1 sobre T de T, ese es el logaritmo de T. Es muy parecida a esta, porque esta varía 2 al cuadrado, ¿no? Sería el cubo sobre 3. Acá tengo T a la 1 medio. Sería T a la 1 medio más 1. Sería T a la 3 medio sobre 3 medio. Valuado entre 1 y 4. Coma. Y la otra, bueno, T cubo sería T a la cuarta sobre 4. Menos T cuadrado sobre 2. Y esto, bueno, evaluado entre 1 y 4. Listo, después, ¿qué hacemos? Evaluamos acá, nos va a quedar 4 al cubo. 4 por 4, 16, por 4, 64 tercios. Menos, evaluado en 1, queda 1 tercio. Coma. Bueno, acá serían 2 tercios. 4. 4 elevado a la 3 medio. Sería 4 elevado a la 1 medio es 2. 2 al cubo, 8. 8 por 2 tercios son 16 tercios. 1, bueno, 1 elevado a la 3 medio es 1, serían 2 tercios. Coma. Y acá que tenemos, parencia. 4 a la cuarta, dividido 4, sería 4 al cubo. 4 por 4, 16, por 4, 64. Serían 64. 4 al cuadrado, 16. Sobre 2, 8. Menos 8. Menos la función valuada en 1. Sería 1 cuarto. Menos 1 medio. Entonces acá nos va a quedar 64 tercios menos 1 tercio son 63 tercios. Después nos queda 16 tercios menos 2 tercios son 4 tercios. Y acá que nos queda 64 menos 8 vendrían siendo 4, 60 menos 56. Y acá nos queda 1 cuarto menos 1 medio, nos da menos 1 cuarto. Con el menos aquel va a quedar más.
56 más un cuarto van a ser 2,25 cuartos. Es decir, después de integrar la integral definida entre 1 y 4 de la función vectorial, nos queda como resultado un vector numérico de 3 componentes. Bueno, entonces esa sería la operación que podríamos aplicarle a esta función vectorial. Sacarle el dominio, el límite, continuidad, derivada o integración. Básicamente eso es lo único que vamos a ver de la función vectorial. Tanto para 2 componentes o para 3 componentes. En resumen, digamos, eso sería, y que la de 2 componentes dibuja en el plano una curva, y la de 3 componentes dibuja una curva en el espacio, una curva labiada. Nos quedaría después de esto, ver campos vectoriales. En los campos vectoriales nos interesaría saber los campos vectoriales que van de R2 en R2 y de R3 en R3. Y saber cómo se calculan las derivadas de esos campos vectoriales. Y hasta ahí es cortito, digamos, lo que falta, digamos, no es mucho. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, a los campos vectoriales. Vamos a terminar de ver eso, campos vectoriales, y ya vamos a comenzar con la parte de las integrales dobles. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Eso sería todo por hoy. No, todo claro, profe. Pero bueno, hay que procesar ahora un poco. Bueno, me falta nomás, me faltaría subirles al aula virtual esta parte que es la de la función vectorial. Estaría faltando eso. Y Buenísimo, bueno, ya profe. les subo, digamos, lo que hemos hecho hoy. Y acuérdense, les dejé ahí un problemita de tarea. Ese lo supieron tomar en un examen, por eso, por ahí. Es como para que ustedes vean más o menos su nivel, el nivel de ustedes, ¿no? De plantear problemas, porque en análisis matemático 2, digamos que el jefe de cátedra tiene esa onda, así de, la idea de él es que como que piensen, digamos, en resolver tipos de problemas, digamos. Es como para pensar, digamos, como que ayuda mucho para pensar, ¿no? Ustedes tanto que están en sistemas, ¿no? Que por ahí se plantean problemas de algoritmos o de resolver algún programa, les viene bien el tema este de los problemas. Así que bueno, háganlo, fíjense si lo pueden hacer y bueno, si después no lo pueden hacer, me lo hacen saber. Ah, bueno, de mecánica. Hay uno de mecánica, Julián. Bueno, entonces viene bien el ejemplo ese que hicimos del resorte. Hay varias de diferentes especialidades. Claro, Por eso bueno. dije tornillo, profe. Me lo relacioné con. Sí. Bueno, yo lo decía porque, claro, como el curso es K de sistema, pero ahora me acuerdo que están todas las ingenierías, todas las especialidades, civil, mecánica. Bueno, de todos modos, esta materia nos está dando una base para todas las materias, para todas las ingenierías, así que nos viene bien este tipo digamos, el hecho de plantear un problema ya sea mecánica, civil o lo que sea, se nos van a plantear problemas en la vida y tenemos que saber cómo los podemos llegar a encarar, cómo los podemos resolver, y cada uno, bueno, tiene sus formas, ¿no? Así que bueno chicos, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Perfecto, profe. Ok, Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta hasta luego. luego, buen fin. Buen fin de semana. Muchas gracias.